Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal en las experiencias de Jess, donde nos apasiona disfrutar. Y bien, creo que pasó mucho tiempo del último video a este. Esperaba que fueran días. No sé en qué momento se fue el tiempo y se convirtió en meses. Entre una y otra cosa creo que de repente uno no se da cuenta de todo lo que va haciendo y cree tener el control, pero bueno, no pasa nada. Así sucede cuando uno se mantiene muy ocupado. Bien, pues como les comenté en mi promocional, este video va a hablar acerca de un CV falso, de uno entre tantos que puede uno encontrar. Dentro de la historia que les voy a platicar, tengo el objetivo de hacerles saber el por qué es importante que no mintamos o que no pongamos información falsa. Normalmente pensamos que no pasa nada y que no se van a enterar, o decimos, ¿cómo se va a enterar? Yo no le voy a ir a decir, o etcétera. Pero el mundo es tan pequeño que cuando menos te lo esperas te puedes dar cuenta de muchas cosas. Dentro de esta información también les voy a platicar parte de otras historias que tienen que ver. Y también, de alguna u otra forma, es una justificación del por qué muchas veces cuando tenemos ese sexto sentido, a veces sí hacemos caso porque sabemos que hay una razón, ¿no? Entonces también creo que tiene que ver una cosa con otra. Bueno, pues primero que nada me gustaría que me apoyen con un like, que por favor se suscriban a mi canal y que me comenten qué les gustaría escuchar o qué historia les gustaría conocer o algún tipo de tema relacionado a recursos humanos, que como saben me encanta recursos humanos, pero también estoy abierta a nuevas ideas. He platicado con ciertos amigos, conocidos, que me han comentado respecto a algunos temas muy interesantes, combinaciones de cuestiones ahí que después van a ser una sorpresa. Creo que sí voy a tener alguna colaboración pronto, espero que sí, yo estoy convenciendo a la persona, pero bueno, voy a comenzar con esta historia. Resulta que hace algún tiempo, en algún lugar, en algún empleo, estaba cubriendo una vacante, como lo he hecho los últimos 6-7 años. Dentro de este proceso, pues ya llevaba un buen camino, ya había entrevistado a muchas personas y quienes estaban conmigo llevando el proceso en esa empresa también ya habían entrevistado a muchas personas. Yo tenía mucho el control respecto a qué tipo de perfil buscábamos, pero también ya habíamos tardado mucho por lo mismo de no meter a cualquier persona para cubrir la vacante. La idea nunca es esa, siempre es trae a alguien que aporte y que alguien a quien tú puedas desarrollar, porque también se trata de que tú ayudes a una persona a crecer su perfil, a crecer su experiencia y a mejorar en todos los sentidos. No es solo llenar un espacio y decir ya cumplí. En mi caso no es el objetivo, siempre busco que sea alguien que encaje en todos los sentidos con la organización. Bueno, llega esta persona a la entrevista presencial, ya había pasado todo un proceso, ya había tenido un filtro bastante importante. Y recuerdo que era tanta la tensión de todos los problemas que habían en el área, justamente por la necesidad de cubrir esta posición, por la necesidad de alguien que controlara esas actividades, que entonces cuando llegó la persona la entrevistamos y pensamos que era la candidata indicada. Bueno, estábamos tan apurados ya por cerrar este proceso que brincamos ciertos pasos que no debimos hacer. O sea, no debimos brincar esos pasos, o sea, realmente sí debimos dar seguimiento puntual como se debe, pero creíamos que era la persona indicada. Luego nos comentó en la entrevista, como ustedes pueden ver en mi perfil, yo tengo mucha estabilidad en mis empleos anteriores, por eso pienso muy bien antes de aceptar una propuesta. Y eso de alguna u otra forma también nos atrajo y nos convenció y dijimos, bueno, sí, o sea, lo está reafirmando lo que ya vimos en su perfil. Fue tanta la emoción de ya cerrar el proceso que decidimos hacer lo que nunca hicimos, que era entregar un contrato y entregar una propuesta laboral y un contrato en la entrevista. Le pedimos un tiempo, nosotros nos fuimos de la sala donde estábamos, hablamos entre 2-3 personas que llevábamos el proceso y decidimos lanzar la oferta. Llegué con la oferta,
La persona, me acuerdo que hasta se puso a llorar, dijo, perdón que llore, bueno, solo se le salieron 2 lágrimas, pero se puso muy melancólica y dijo, perdón, es que es la emoción, al fin concreté algo que yo esperaba y bueno, nos echó toda ahí una historia. Nosotros, qué padre, qué bien, y pues nos sentimos emocionados. Pero más tarde, cuando yo ya le iba a entregar el contrato, empezó a cuestionar muchas cosas. Dentro del contrato venían ciertos anexos que hablan mucho de la confidencialidad, de que en caso de bla, bla, bla. Pero ella empezó a cuestionar todo y no quiso firmar. A mí me hizo ruido, pero también quería ponerme en su lugar y no solamente juzgar y decir, algo malo hay, ¿no? Sino dije, bueno, puede ser que se sienta incómoda, pero a la vez me preguntaba, pero es que si no vas a hacer nada malo, ¿por qué te vas a sentir incómodo? ¿Por qué te vas a negar a firmar algo que sabes que nunca van a usar en tu contra porque vas a hacer bien las cosas? Bueno, se fue, no firmó. Recuerdo que le comenté, mañana revisamos y ya, por favor, mañana preséntate. Me hizo mucho ruido y la verdad me quedé inquieta. Acudí con un compañero y le dije, mira, está esta persona, ya cerramos el proceso, creo que es alguien que puede aportar, pero esta parte como que me hace ruido, me causa inquietud. Y ya le expliqué que no quiso firmar los anexos, bla, bla. Entonces él me dijo, a ver, se supone que si tú no vas a hacer nada malo, no tendrías por qué negarte, porque no dice nada malo o algo que puede usar en contra tuya la empresa. Le dije, exacto. La verdad es que esta parte sí me dio desconfianza, pero quise entenderla y a la vez quise ponerme en su lugar. Y me empezó a decir mi compañero, a ver, si es licenciada en esto, ¿cómo es que la vamos a contratar para esto? Y le dije, es que por su experiencia y conocimiento, incluso en la entrevista técnica salió muy bien, se le cuestionó esto, esto y esto y respondió muy bien. Todo indica que domina bien los conocimientos, pero por ahí como que yo traía una inquietud. Le dije, mira, hoy que me entregó los documentos, igual por la rapidez en la que hicimos todo, lo cual no estoy segura que sea lo más correcto, algo muy interesante noté. Y me dice, ¿qué? Sus cartas de recomendación son muy similares, tienen el mismo patrón. Y se me hace raro que 2 empresas te expidan una carta de recomendación casi idéntica. Y empezamos a revisar las cartas y me dijo, sí, suena raro. Entonces me dijo, a ver, vamos a hacer esto. Entonces utilizamos un recurso que teníamos disponible, que era una información confidencial que podíamos obtener. Entonces, en esa información confidencial pudimos obtener todos sus empleos anteriores. Esto se pone más emocionante cada vez y ustedes se preguntarán ¿cómo? Bueno, sucede que muchas veces las empresas tienen acceso a muchísima información. Todo depende de qué tanto quieras usar esa información o qué tan importante sea para ti esa información. Bueno, resulta que cuando tuvimos la información a la mano y empezamos a revisar, teníamos el CV en la mano, las cartas de recomendación y esta otra información que era todo el historial de lo que necesitábamos. No nos coincidía la información. Las cartas de recomendación con el CV sí, pero la otra información no. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Le voy a solicitar nuevamente las cartas de recomendación, pero con el periodo específico, porque aquí solo me dice en ambas cartas que trabajó tantos años, como 4 años y 7 años en sus últimos empleos. Entonces, como a las 6 de la tarde le tuve que llamar y pedir que por favor no se presentara el siguiente día, ya que por cuestiones internas pues íbamos a recorrer la fecha de ingreso. Esto con el objetivo de poder terminar de hacer bien el proceso nosotros, lo cual yo sabía y todos sabíamos que estuvo mal y nos dejamos llevar, pero ya después recapacitamos y dijimos, no, a ver, vamos a hacer las cosas bien aun cuando urjan. Entonces, cuando le pedí las cartas de recomendación eran como las 6 de la tarde. Normalmente cuando tú pides una carta de recomendación, pues esperarías que tarden 3 días, 4 días.
no sé, no creo que una empresa esté esperando Pedrito me va a pedir la carta de recomendación y es lo primero que voy a llegar a hacer al siguiente día. O sea, la verdad, no. Lo vas a hacer sí, pero no así. Resulta que al siguiente día, a las 7:30 de la mañana, me manda un mensaje y me dice: te estoy enviando mis cartas de recomendación que me solicitaste ayer. Y yo dije, wow, ¿cómo le hizo? De las 6 de la tarde de ayer a las 7:30 de la mañana de hoy, yo ni había entrado a laborar ese día. Dije, bueno, llegando al trabajo y pensando con cabeza fría, dije, a ver, no, esto no puede estar bien, o sea, algo hay aquí. Y bueno, nuevamente revisamos las cartas de recomendación y ya estábamos convencidos de que esas cartas fueron falsificadas, que eran apócrifas. Entonces, como que me quedó la inquietud. Nos dividimos la actividad mi compañero y yo, pedimos referencias. En ambos empleos encontramos referencias, pero no buscamos en el teléfono que aparecía en cada una de las cartas. Nosotros directamente nos fuimos a la página de la empresa, obtuvimos los números y llamamos a recursos humanos de ambas empresas. Bueno, resulta que en una de las empresas, que fue donde yo llamé, no me querían dar referencias. Yo le pedí a la persona que me atendió, que era una mujer muy amable por cierto, que por favor me apoyara, pero ella me dijo, no, es que ya el contador me dijo que cuando me soliciten referencias de ella o cuando soliciten referencias de ella, no le pase la llamada. Él incluso se lo comentó a ella, que si pedían referencias no iba a dar referencias, ni buenas ni malas, no iba a dar. Y yo hablé con ella e hice labor de convencimiento y le dije, mira, es un proceso muy importante, necesito tener toda la información, es de vital importancia para mí, para nosotros, pues saber bien qué pasó y por qué se fue. Y ya pues hablando con ella como que la convencí y me dijo, ok, te comento, ella no estuvo laborando el tiempo que te dijo, estuvo laborando como 2 años, si no mal recuerdo decía 4 en su constancia. No se le dio carta de recomendación, es una persona muy conflictiva y tuvo muchos problemas aquí e incluso terminó muy mal con el contador general. Y por eso mismo él dijo que no va a dar referencias de ella. Y en ese momento dije, ok, todo tiene sentido, entonces se fue mal de la empresa. Y me dijo ella, es lo más que puedo hacer por ti. Y yo si tuviera la oportunidad de contratarla, te diría, no la voy a contratar, porque al final te va a causar problemas. La otra referencia era algo similar. Entonces me quedé pensando y dije, a ver, ya le dimos el contrato a firmar y no hicimos el proceso como debimos. Entonces como que sí me sentí mal, pero estábamos en tiempo todavía de evitar un problema. Tuvimos una reunión las personas involucradas en el proceso y al final decidimos que no la íbamos a contratar. Yo me quedé pensando en una historia, hago paréntesis, es una historia justamente de algo similar, que eso me dejó un poco traumada o pensativa. Y por eso con ella también ya como que mi corazón se aceleraba pensando que podíamos regarla. Resulta que un día, haciendo un filtro de candidatos en un portal de empleo, encontré un CV o un perfil con su CV y toda la información de una persona que trabajó conmigo en otra empresa. Y esa persona puso en su CV que estuvo en esa empresa 2 años, cuando realmente estuvo 6 meses. Pero eso no fue lo peor. Yo en ese momento pensé, ¿cómo pueden mentir así tan tranquilamente y andar por la vida como si no pasara nada? Resulta que no solo falsificó la información del tiempo que estuvo laborando en la empresa, sino también los contactos que puso como referencia, porque tuvo la amabilidad de poner sus referencias laborales, eran falsos. O sea, ninguna de las 2 personas que él puso en su CV trabajaban en esa empresa. Y yo me quedé pensando, wow, ¿cómo le va a hacer o cómo le hace para escribir y andar así como si nada? Y lo peor, ¿qué empresa lo puede contratar sin investigar y dejarse llevar solo por la información que dice así? Sé que existen, sé que pasa, pero no me deja de sorprender, la verdad. Bueno, entonces me quedó esa inquietud de aquel compañero y la verdad es que esto me causaba cierta desconfianza cada que veía algo que me intrigaba o algo que no me convencía. Entonces
cuando vi el caso de ella, yo sentía como esa corazonada de probablemente sea el mismo caso, y me acordaba de este chico, que tengo bien presente su nombre. Entonces, cuando ya me dijeron, ok, Jessica, tú eres la persona encargada de decirle a ella que no procede su contratación. Pues dile, explícale que la información que nos proporcionó era falsa, y pues, que simplemente ya no va a ingresar a laborar. Yo sinceramente pensé así, muy fríos, ¿realmente le tengo que decir eso? No, me quiero molestar, ¿qué tal que me contesta? Ya por lo que me dijeron, yo ya estaba predispuesta a que ella me insultara o me gritara o me dijera algo que no fuera agradable. Entonces tomé la decisión de no darle una explicación tal cual. Dije, voy a irme por otro lado, y al final no importa qué piense, simplemente ya, con que le diga que no va a ingresar ya. Entonces le llamé por la tarde y le comenté que una disculpa, pero que la empresa había decidido cancelar la contratación por cuestiones internas, que pues se cancelaba totalmente la posición, y ya. Me dijo que por favor me encargaba mucho que rompiera su contrato, ya que tenía su firma y su firma no puede andar por ahí. Bueno, me dio toda una historia. Yo la verdad decidí no gastar energía en algo innecesario, porque al final pues era alguien que había mentido, entonces ¿qué me podía esperar? Cerré por lo sano, y ya cuando platiqué con las personas involucradas y me preguntaron ¿qué te dijo? ¿Cómo reaccionó? Yo les dije pues no le comenté eso, simplemente le dije que se había cancelado la vacante, y me dijeron ok, elegiste tu paz mental. Y yo dije pues sí, ¿para qué andarme estresando por cosas innecesarias? Entonces archivamos ese expediente y lo pusimos así casi con una nota en grande, atención, para que ese SD pues no se nos fuera a pasar más adelante. Al final me quedé con la idea de qué hubiera pasado si lo hubiéramos contratado. Qué bueno que aun cuando nos estábamos apresurando con el proceso, finalmente decidimos hacer las cosas bien. Caso contrario, pasó que estaba en otro proceso con otra persona de otra vacante, y resulta que en uno de los empleos de los que esa persona estaba, el dueño de la empresa donde yo estaba conocía al dueño de la empresa, de la última empresa de ese candidato, y aquí fue todo lo contrario. El dueño llamó al otro dueño, se dieron buenas referencias de la persona, y al final con eso bastó para contratarlo. Ya ni siquiera hicimos la revisión de referencias, nada, o sea, fue así de fácil. Entonces creo que al final la moraleja es: no pongan información falsa, no pasen por alto nadie se va a dar cuenta, quién lo va a saber, no pasa nada, no lo voy a andar diciendo, etc. Porque al final si pasa algo, alguien sí se puede enterar, alguien sí lo puede saber, pueden conocer a alguien, y algo que pueden creer inocente, pues no es bueno. Y además, si hacemos las cosas bien, pues no hay por qué andar inventando información o por qué andar falsificando información. Y bien, creo que este fue mi capítulo de hoy. Espero les haya gustado, más que un conocimiento respecto a alguna entrevista como fue en los videos anteriores, a cómo actuar, o más bien cómo contestar preguntas, cómo vestirse, etc. La idea era que supieran un poco del también qué pasa cuando la información es falsa. Bueno, como complemento les voy a terminar de platicar el chisme, la información, no sé cómo llamar esto. Resulta que 6 meses después de aquel proceso con aquella persona del CV falso, publiqué 2 vacantes similares y se postuló en las 2 vacantes. Entonces, en las 2 publicaciones más bien. Resulta que la información que venía ahí nuevamente estaba falsificada. En ese momento ella puso que su último empleo lo había concluido hace un mes, y revisé el CV que tenía guardado el expediente y me di cuenta de que pues, nuevamente estaba mintiendo, y dije, no puedo creerlo. Y en el fondo me sentí mal porque dije, ya pasaron 6 meses, no logré encontrar empleo, pero viendo la información dije, probablemente las empresas a las que he aplicado están revisando todo y se dieron cuenta que la información es falsa, y quizá por eso pues decidieron no contratarla, no sé, pero me sentí mal, sinceramente sí me sentí mal, pero también pues digo,
es que ¿por qué pones información que no es? O sea, al final quien se da cuenta no va a permitir que le hagas o que lo engañes, ¿no? Y bueno, la idea es eso, saber que sí nos pueden cachar en la mentira. Bueno, si te gustó esta historia, por favor dale un like a mi video y suscríbete a mi canal. También me pueden escuchar en Spotify y en Facebook en las experiencias de Jess. Por favor, ayúdenme con sus comentarios, con sus opiniones, sugerencias, y espero seguir creando más contenido para ustedes. También pronto tenerles una nueva colaboración. ¡Nos vemos!